¿Todavía la extraña? No, ya no. Se dice que James Ellroy muerde. Que es rabioso, feroz. No es cierto. El autor de L.A. Confidencial, de la Dalia Negra, está acá, en el sótano de un hotel madrileño, prácticamente recostado en un sillón, con su camisa hawaiana ritual, los ojos tristes, o aburridos, y el hablar contundente y parco. Fue a Madrid con una rara misión, presentar la reedición de Mis Rincones Oscuros, un libro publicado originalmente en 1996 pero de una actualidad que arde. Trata de una mujer violada, asesinada y arrojada a un descampado en California. Esa mujer era la madre de Ellroy. Y él tenía 10 años. El tipo que ahora está tirado en el sillón vivía entonces solo con ella. Haney Jicker se había separado del padre de Ellroy, un hombrón que fanfarroneaba de su pene enorme y de haber trabajado, y algo más, con Rita Hayworth. El chico aprendió a odiar a la madre para hacerse querer por ese hombre. Me decía que era una borracha y una puta, cuenta en el libro. Volvía de visitarlo cuando vio a la policía en la puerta. Supe que mi madre estaba muerta, escribe. De ahí en más todo fue embajada. Se fue a vivir con el padre y un perro, en casas que se iban llenando de olor y de excrementos. Lo mandaron a un colegio secundario lleno de chicos judíos, se declaró nazi. Se obsesionó con las mujeres, las espiaba, se metía de incógnito en sus cuartos, se acostaba en sus camas, les hacía declaraciones y lo rechazaban en cadena. Como un alienado, leía policiales, vivía para leer, cavilar, mirar, acechar, merodear y fantasear, cuenta en otro libro autobiográfico, A la casa de la mujer. El chico creció, se drogó, robó, fue preso un par de años, se drogó más. Y una noche, ya treintañero, empezó a escribir una novela. El lector furioso cambiaba de lugar y daba vuelta a su vida para siempre. Lo esperaban el éxito, las giras, premios como el Pepe Carvalho, que recibió a principios de febrero en el Festival Negra, en Barcelona, y que homenajea al famoso detective del escritor catalán Manuel Vázquez Montalbán. Mis Rincones Oscuros detalla, con una minuciosidad a veces exasperante, la investigación que Ellroy de la mano del detective Bill Stoner hizo casi 30 años después del asesinato de su madre. Todo el archivo, todas las pistas, todas las fotos horribles e incluso la página del diario en la que él aparece, chiquito y asombrado, cuando se conoció el crimen. En el libro se trazan 1000 hipótesis, se siguen pistas que siempre caen al vacío, se avanza con el corazón justiciero y se vuelve masticando el fracaso. Spoiler, no van a encontrar al asesino. Ni cerca. Pero la novela es, en el fondo, una larga reconciliación con esa madre odiada y amada. Y, sorpresa, aquí el autor despliega, como quien no quiere la cosa, una mirada sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Como las feministas, Ellroy no cree en ninguna locura individual que explique la violencia sino que habla de comportamientos colectivos. En el capítulo en que habla de Stoner, una idea pega y pega hasta dejar el alma marcada. Stoner aprendió que los hombres mataban a las mujeres por aburrimiento. Aprendió que los hombres mataban a las mujeres e iban en busca de otras mujeres por autocompasión. Aprendió que los hombres mataban a las mujeres por cortas céspedes y ollas de cocción lenta. Stoner aprendió que los hombres mataban a las mujeres de forma indirecta, matando a quienes más querían. Los hombres mataban porque estaban borrachos, colocados y furiosos. Mataban por dinero. Mataban porque otros hombres los hacían sentirse como mariquitas. Los hombres mataban para impresionar a otros hombres. Mataban para poder hablar de ello. Mataban porque eran débiles y perezosos. Y finalmente, los hombres no mataban a las mujeres porque se sintieran sistemáticamente maltratados por el género femenino. Las mujeres mataban a los hombres porque estos las jodían de manera rigurosa y persistente. Al final del libro, el escritor desliza un juramento: no permitiré que esto termine. No volveré a traicionarla ni a abandonarla. Dicen que James Ellroy muerde y eso es falso, es un niño herido. El libro fue publicado originalmente en inglés hace más de 20 años. ¿Cómo cree que será leído hoy? No sé. En ese momento no supe hacerlo mejor. Ha pasado mucho tiempo y todo está muy lejos. Básicamente lo que pasó fue que asesinaron a mi madre cuando yo tenía 10 años. Ok. Son cosas que les pasan a algunos y me tocó a mí. Hice lo que pude,
Volví a investigar el crimen, escribí una memoria de lo que hice, honré a mi madre. Por supuesto que nunca encontramos al asesino ni lo vamos a encontrar. En esta vida no, en la otra veremos. Pero el libro, ¿aún le parece actual? Sigue siendo relevante. Porque en el fondo es eterno. Los hombres siguen asesinando mujeres. Los chicos crecen, consumidos por esa obsesión por saber. Ese por qué específico, por qué murió mi madre. ¿Por qué ese hombre en esa específica noche tuvo que hacer lo que hizo? En ese sentido el libro es eterno. Vengo de un país donde hubo muchos desaparecidos, por razones políticas, muchísimos de los que se sabe poco y nada. Y ese desconocimiento hace que el trauma siga siempre abierto. En mi caso no es así. Para mí eso se cerró hace tiempo. Si no hubiese escrito este libro también se habría terminado. En algún momento yo decidí que iba a ser feliz. Porque hay una cosa de la que la gente no se da cuenta, en casos como este, la vida sigue y uno sigue. Pero es la realidad, su infancia fue interrumpida. Sí, y no estoy descontento con el resultado final. Aquí, el asesinato de mi madre me sacó de esa trampa de la biografía estricta. Es decir, el relato pende de la vida y de la muerte ella, está colgado de allí, pero el gran arco de la violencia misógina lo vuelve universal. ¿Hubiera escrito policiales si no hubiese sido ese niño? Nunca pienso hipotéticamente, porque no hay manera de volver y cambiar el pasado. La muerte de mi madre dictó, por así decir, mi historia literaria. Pero el talento no me lo dio ella, ni esa circunstancia. Lo que me dio fue ese interés obsesivo en el que centrarme. ¿Y el talento de dónde salió? De Dios. ¿Usted cree en Dios? En Dios, en la Biblia, creo en la divinidad de Jesús Cristo, en la Santísima Trinidad, en la resurrección. El libro se va convirtiendo en una especie de teoría del asesinato de mujeres. ¿Por qué las matan? Por todos los motivos que figuran en el libro. No sé, porque ella me quemó la comida, porque no quería que le estuviera toqueteando a su hija de 12 años, porque no me dejó llevarme el coche. En cambio, para que una mujer asesine a alguien tiene que haber una provocación no momentánea sino sistemática. Usted habla de este libro como una autobiografía de investigación. ¿Renovó así el género policial? No, ni se me ocurrió. Yo lo que estaba escribiendo era la biografía de mi madre, mi autobiografía, la biografía del detective Stoner. Y lo que intentábamos era encontrar al asesino de mi madre. Y sabía que el libro también tenía que describir el arco de reconciliación con mi madre. Bueno, el libro es eso. Exactamente, eso es el libro. Los escritores a veces juegan al detective. Usted fue a la realidad, salió de la literatura y volvió. Sí, brevemente, pero sí. Pero yo no soy detective. Nunca he querido ser policía, lo que yo quería era escribir sobre eso. Usted dice que no escribe policiales. ¿Hace crónica de la realidad? Bueno, es una reinvención de un lugar y una época. Es una fusión entre la novela policíaca y la novela histórica. Actualmente a la gente le gusta adscribir el término noire, la novela negra, el cine negro, a todo tipo de crímenes. Cuando en realidad el género es mucho más localizado y mucho más limitado. El noire va solo entre 1945 y 1960. El cine negro abarca un periodo de 15 años nada más. Aparte de que es un estilo cinematográfico, más que ninguna otra cosa. La novela negra es más o menos del mismo periodo. Sobre todo, publicada en ediciones baratas, escrita en Estados Unidos o en Francia. Libritos sobre psicópatas. Y luego el estilo del cine negro tiene un conjunto de temas, y en la novela negra también, un conjunto de temas y ya está. Que se supone que sirvieron para hablar de la sociedad. Hasta cierto punto sí. No está totalmente convencido. No, creo que básicamente es melodrama del malo. ¿Piensa que la no ficción está avanzando sobre la ficción? ¿Es más interesante contar casos reales? No lo sé, ni idea. Porque yo no leo contemporáneamente. Pero escribe contemporáneamente. Pero nada de lo que yo escribo tiene la intención de reflejar el mundo de hoy.
Sin embargo trabaja con materiales de la realidad. Bueno, esos libros basados en personajes y hechos reales siguen teniendo un 90% de ficción. Incluso las memorias. ¿Qué es realidad y qué es recuerdo? ¿Qué precisión puede tener realmente la memoria humana? En el fondo es filosofía. En este libro se atreve a pasar un tabú, el deseo sexual por la madre. Es fenomenológico, ¿no? Una pasión prevalente en los chicos jóvenes. Ves a tu madre desnuda, es normal tener algún deslumbramiento o incluso algún despertar sexual. ¿Piensa que esto tiene algún papel en lo que pasa después en las relaciones entre hombres y mujeres? Mi madre era alta y pelirroja y a mí me gustan las mujeres altas y pelirrojas. Sí, y mayores. Pero yo me pregunto si, más allá de usted, esta pasión influye en que después las maten. Bueno, la verdad es que se ha documentado bastante que hay muchos psicópatas que tienen fijación con la madre y que se han dedicado a matar mujeres. Pero a mí me aburren los asesinos en serie. Yo pasé por mi fase del asesino en serie, hace ya 30 años y ya la he dejado atrás. ¿Quiso matar a una mujer alguna vez? No. ¿Pero sí entiende a los asesinos? Si tuviera que entenderlos para escribir un libro, me obligaría a hacerlo. Si lograría una comprensión exacta, eso ya no lo sé. Hoy nuestro consumo de ficción está dominado por el streaming y las series. ¿El género negro se ha trasladado a las series? A mí me gusta un buen drama de muchas partes con una sola trama. Pero solo he visto un ejemplo que me convenciera de verdad, que es de Killing, pero en la versión danesa. Porque muestra el asesinato de una chica de instituto dentro del contexto de su sociedad. ¿Y eso puede reemplazar la literatura? No. ¿Por qué no? Porque ni lo mejor que se haga en televisión o en el cine podrá igualar una buena novela. Porque la novela es el trabajo de un individuo. La misma naturaleza colectiva del arte, ya sea cine o televisión, lo vuelve imperfecto. Y hace que haya puntos de vista fracturados. ¿Qué vuelve a un libro perfecto? Bueno, la perfección no la pone el autor. Sí la pasión, el rigor estilístico, el conocimiento de la naturaleza humana, un sentido del ritmo implacable, una exposición de los hechos. En mis rincones. Hay muchísimo detalle sobre muchísimos casos, a la manera de una enciclopedia del femicidio. Todo este recitado de nombres y fechas, con breves descripciones del crimen cometido, los nombres de las víctimas, los nombres de los perpetradores. Este recitado es horroroso porque no es apasionado sino distante. Cuando supo que ese muchacho desastroso y drogado podía escribir. Cuando empecé mi primera novela, Requiem por Brown. Enero de 1979. Esa primera noche lo supe. Parece una persona muy segura, pero me cuesta creerle. ¿Por qué no cree en esa certidumbre? Porque creo en las dudas, en el miedo, en el fantasma de los grandes escritores. Shakespeare, Borges, todos diciendo al unísono no sos tan bueno como yo. Bullshit.